Será el cielo nuestra morada. Parte 2. Copyright 2014. Derechos reservados. Andrés Mengíbar. www. Igle de Dios. Org. Mengíbar@nucleus. Com. Las citas bíblicas son de la Reina Valera de 1995. Paz a vos. La Jerusalén celestial. La tierra completamente restaurada, limpia de pecado y de toda imperfección será el lugar donde la nueva Jerusalén va a descender. Recuérdese la declaración de Pedro en el sentido de que una de las labores del Señor en su segundo advenimiento será restaurar la tierra a su estado inicial, Hechos 3:21. Ahora póngase atención a Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Es de enfatizar que la nueva Jerusalén descenderá del cielo solo hasta que el juicio final haya terminado y la muerte haya sido exterminada, o sea, hasta que la labor de limpieza hecha por el Señor esté completa, entonces todo estará sin mancha de pecado para recibirla. Además, otro asunto de enorme importancia es que la ciudad descenderá para que los santos que la van a heredar tengan acceso. Este texto está confirmado por APEC. 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esto significa que los santos no irán al cielo sino que la nueva Jerusalén descenderá de allá, luego que haya descendido los santos entrarán por sus puertas. El texto no dice que al descender la ciudad trae consigo a los santos, sino que ellos estarán esperando su descenso para entrar por sus puertas. Si se tienen en mente Apocalipsis 21:2 entonces es fácil entender que esa maravillosa ciudad va a descender a la tierra. En verdad no existe ninguna contradicción en esto que se viene diciendo, por el contrario, es una confirmación ampliada de lo dicho por los profetas y por los apóstoles, aunque lamentablemente esto contradice a millones de personas que aspiran a alcanzar el cielo como morada. De todos modos, la verdad no siempre concuerda con las ideas tradicionales. Hace años una persona dijo, bueno, si yo no iré al cielo sino que me voy a quedar aquí mismo en la tierra, entonces ¿para qué quiero continuar en esto? Claro, aunque la escritura claramente expone cuál es el galardón para los santos, la tradición ha sustraído lo real y ha instituido lo irreal, y la tradición predomina en el cristianismo formando con eso un conflicto de creencias entre lo bíblico y lo tradicional, y cuando se menciona lo tradicional se está haciendo referencia a aquello que sin tener base en las escrituras es tenido por el cristianismo como que es la base de una promesa inexistente. En compañía de Dios, Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo, que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La declaración proporcionada en este versículo sobrepasa cualquier expectativa sin dar espacio a conjeturas de ninguna índole. Este tabernáculo no se refiere a ningún centro de adoración como el que existió mientras Israel era el pueblo exclusivo de Dios, más bien, con esta designación se hace referencia a la nueva Jerusalén pues en realidad cuando todo haya concluido y la ciudad de Dios esté sobre la tierra, no habrá necesidad de un tabernáculo, como declara Apocalipsis 21:22. En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo, y el Cordero. Esto significa que el tabernáculo de Dios se refiere a su presencia misma. La razón para que en la Nueva Jerusalén no exista templo la proporciona este mismo versículo, el Señor Dios Todopoderoso, y el Cordero, estarán allí junto con los herederos de la eternidad. Esto que se dice está plenamente confirmado por la segunda parte de APEC. 21:3 donde dice que Dios morará con su pueblo. Este texto es maravilloso y enteramente suficiente para entender que ningún terreno irá al cielo sino que el Altísimo Dios estará en la Nueva Jerusalén con su pueblo. Obsérvese que este texto no dice que nosotros iremos a morar donde está Dios sino que Dios morará con nosotros. ¿Hay alguna razón para dudar respecto a lo que este versículo dice? Sencillamente no, las palabras son claras y sin lugar a ser motivo de diferente entendimiento. Analizando Juan 14, 2-4. Habiendo hecho una clara demostración de cuál será la herencia de los redimidos y dónde habrán de poseerla, ahora toca analizar, aunque brevemente, el contenido de dos citas textuales cuyo contenido es frecuentemente distorsionado al aplicárseles un significado que no corresponde con el significado mostrado por las Escrituras. El primer texto es Juan 14, 2-4 que dice: 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Por lo general la creencia tradicional mira en este texto la base por excelencia para apoyar la enseñanza de la ida al cielo. Claro que esa creencia se vuelve razonable entre tanto no se analizan las palabras del Señor, Mateo 5:5, ni las palabras de los apóstoles ya arriba consideradas. Por ser Juan 14, 2-4 interpretado desde el punto de vista tradicional de ir al cielo, el conflicto se hace presente pues entre tanto este texto es interpretado como seguro ofrecimiento del Señor de llevar al cielo a los suyos, sus palabras permanecen firmes en Mateo 5:5 diciendo que el punto de vista tradicional está equivocado. Por consiguiente, no existiendo contradicción entre Mateo 5:5 y Juan 14, 2-4 entonces este último texto debe ser analizado desligado de la idea tradicional, de eso precisamente se ocupa esta sección. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Indiscutiblemente el lugar donde están estas moradas no es la tierra sino los cielos, lo cual conduce al lector a entender que allá hay muchas moradas. Esta declaración no se presta para tergiversar el significado, después de todo, la Nueva Jerusalén, la celestial, como dice Pablo, es una ciudad preparada para que los redimidos la posean, que posee tantas moradas como tantos serán los redimidos. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Obsérvese que el Señor no dice voy a preparar esas moradas para vosotros. Estas palabras son claras y no dan lugar a dudas. Desde que partió de regreso hacia los cielos el Señor está trabajando activamente para hacer realidad esta promesa. La pregunta es, ¿de qué maneras el Señor está preparando un lugar para nosotros? Después de todo, sus palabras no significan que su trabajo sea material construyendo esas moradas como albañil o carpintero. Para entender sus palabras se hace necesario acudir a los escritos de los apóstoles para buscar el significado, pues ellos declaran cómo esa preparación se está llevando a cabo. Hebreos 7:25 claramente lo dice. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el significado como el Señor está preparando un lugar para los redimidos. Su labor trata con la intercesión y justificación de su pueblo para limpiarnos de todo pecado. Los redimidos no somos perfectos, después de todo está escrito en Eclesiastés 7:20 que no hay en la tierra hombre tan justo, que haga el bien y nunca peque. Pues debido a ese estigma del cual no nos podemos librar es imprescindible para el Señor llevar a cabo su labor de abogado intercesor a favor de cada uno con el propósito de presentarnos limpios de toda mancha de pecado delante del Padre Altísimo para ser herederos. Así pues, las palabras del Señor en Juan 14:2, voy, pues, a preparar lugar para vosotros, no tienen significados por los cuales los lectores queden sujetos a divagación sobre el significado. El modo como el Señor vela por nosotros es el modo como Él está preparando esas moradas para nosotros. A su debido tiempo, cuando la historia de la humanidad haya concluido y la tierra completamente nueva o renovada vea descender esas moradas, entonces la labor de nuestro Salvador habrá terminado para siempre y sus escogidos alegremente entraremos por las puertas de esa hermosa ciudad. La tercera declaración motivadora del Señor, se encuentra en Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Indudablemente esta es, por así decir, la declaración cumbre sobre la cual se solidifica la seguridad de ir al cielo. El Señor dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Analicemos estas palabras para entender su significado. En primer lugar se debe poner atención a que el Señor promete volver, por eso dice vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Obsérvese cuidadosamente que Él no dice vendré otra vez y os traeré conmigo como sugiriendo que traerá consigo a quienes habiendo muerto hayan estado en el cielo, tampoco dice vendré otra vez a llevármelos. Él claramente dice que cuando vuelva nos tomará consigo mismo, lo cual tendrá lugar cuando al toque de la trompeta los muertos en Cristo resuciten y nos unamos a Él. El Señor vendrá y nos tomará a sí mismo porque somos su cuerpo, somos su iglesia. ¿Para qué nos va a tomar? La siguiente frase lo dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando se lee esta declaración, la mente del lector que cree en ir al cielo, inmediatamente es conducido a olvidar la primera parte de este versículo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y da prioridad a esta segunda parte, para que donde yo esté vosotros también estéis, concluyendo en que si el Señor está en los cielos entonces los redimidos irán al cielo a morar con Él, lo cual en realidad no es el correcto significado de la promesa que Él nos hizo, y por ese modo de interpretar la mente pone en conflicto de contradicción la primera con la segunda parte de Juan 14:3 y omite totalmente Mateo 5:5. Es interesante entender que en el texto griego sus palabras no están en tiempo futuro para que digan para que donde yo esté, sino en tiempo presente, es decir, para que donde yo estoy. Los encargados de producir versiones de la Biblia hacen eso para acomodar la Biblia a nuestro entendimiento para hacerla más entendible, en vez de acomodar el entendimiento a la palabra de Dios. ¿A dónde estaremos con el Señor cuando Él venga otra vez? La respuesta se encuentra en dos pasajes, el primero es Hechos 1:10-11 que dice. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Los discípulos estaban absortos contemplando cómo el Señor, en su regreso al lado de su Padre, se perdía de su mirada. En ese momento dos ángeles se les acercaron para informarles que del mismo modo como él se había ido así regresaría. Es interesante observar que el lugar desde donde el Señor partió fue el Monte de las Olivas como lo confirma Hechos 1:12. En otras palabras, el Señor ascendió a los cielos desde ese monte, maravillosamente, a ese mismo lugar descenderá tal como lo ha declarado él. Profeta Zacarías 14:4. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande, la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Observes el modo tan preciso con que Hechos y Zacarías presentan al monte de las olivas como el lugar desde donde el Señor partió, el cual será exactamente el mismo a donde descenderá en su regreso. Inmediatamente después que Zacarías 14:4 ha señalado el lugar donde el Señor descenderá, el versículo 5 dice lo siguiente. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. En su venida será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán para ir a su encuentro en las nubes del cielo. Todos ellos serán recogidos de los 4 puntos de la tierra como dice Mateo 24:31. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De esa manera, habiendo sido levantados todos los salvos, y habiendo recibido al Señor en las nubes iremos todos a descender al monte de las olivas. Todo este maravilloso programa está preparado por el Eterno, y los escritores inspirados lo describen paso a paso en forma detallada hasta el grado de no haber dificultades de entendimiento para los lectores de la palabra. Así, Juan 14:2-3 es una de las piezas con las cuales se conoce de manera bastante detallada cómo será la venida del Señor Jesús.
Si esta pieza es tomada aisladamente, entonces se corre el riesgo de abandonar la exégesis, explicación correcta de un texto, y caer en eisegesis, explicar un texto insertándole ideas que en nada atañen a su significado. Juan 14:4 dice: Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Estas palabras no significan que el Señor les esté diciendo que cuando murieran lo iban a seguir al cielo porque ya conocían cómo llegar allá. Sus palabras están en tiempo presente, facilitando de esa manera entenderlas correctamente, impidiendo de esa manera dar cabida a cualquier aplicación hacia el futuro. Así, él regresó al lado de su Padre, y sus discípulos sabían cómo llegar hasta donde se encuentra, e indudablemente que ellos en innumerables veces llegaron hasta donde él, pero lo hicieron en oración, para conversar, para pedirle ayuda en tiempos de prueba, para recibir instrucción acerca de su santísima voluntad en la predicación del Evangelio, etc. Así como aquellos hombres conocieron el camino para llegar donde él, así todos los redimidos lo conocemos y repetidas veces caminamos por ese camino para encontrarnos con él en oración. Una mirada a 1 Tesalonicenses 4:16-17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es otro de los textos con los cuales el deseo y gozo de ir al cielo se refuerza. Citado frecuentemente en sermones escritos, libros de historia cristiana y por pastores que fortalecen la fe de sus rebaños. 1 Tesal 4, 16-17, junto con Juan 14, 2-4 forman la punta de la lanza con la cual el monstruo de la incertidumbre y del desgano por la perseverancia en la fe es atacado. Después de todo, no existe persona en el cristianismo que rechace ir a tan hermoso lugar. Pero aunque este texto es tan popular, la explicación que se le da no corresponde con su significado, o sea, lo que popularmente se cree no es en realidad lo que Pablo dice. Para corroborarlo, examinemos los puntos claves. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Con las palabras, descenderá del cielo, comienza el conflicto, pues se les agregan algunas ideas extrabíblicas como aquella: se dice que cuando el Señor regrese no pondrá sus pies en tierra sino que llegará hasta las nubes del cielo a donde su pueblo irá a recibirlo y de allí regresará al cielo con todos ellos. Aunque ni este texto ni otros de las Escrituras dicen eso, hoy en día existen enseñanzas que agregan a las palabras de Pablo lo que él no dice, amparando imaginaciones particulares para decir que él dice lo que en realidad no dice. Otras enseñanzas afirman que el Señor llegará hasta las nubes a donde su pueblo subirá a recibirlo para quedarse con ellos en el aire mientras los otros moradores de la tierra sufren a manos de un imaginario ser al cual han identificado como el anticristo. Como la primera idea así la segunda, es decir, son exposiciones imaginarias para las cuales se han buscado versículos que, aunque en nada se relacionan con tales ideas, el argumento las hace aparecer como enseñanzas correctas. Como ya ha sido considerado más arriba, aquellos dos ángeles, Hechos 1:10, claramente dijeron a los discípulos que desde el lugar desde donde habían visto al Señor partir allí regresaría. Ellos no dijeron que el Señor vendría a quedarse en las nubes, sino que, como dice Zacarías 14, 4-5, Él vendrá y se posará sobre el monte de las olivas junto con todos sus santos. La segunda declaración es: entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Al toque de la trompeta los muertos resucitarán con cuerpos incorruptibles y los vivos serán transformados también a esa misma condición. Tal gloriosa transformación será realizada por el poder de Dios para que los acompañantes del Señor puedan resistir su gloria, como está escrito en 1 Juan 3.2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Quizás la frase más motivadora para imaginar ser llevados por el Señor a los cielos sea esta: y así estaremos siempre con el Señor. La gran transformación de la cual vamos a gozar tiene el propósito de unirnos al Señor para vivir a su lado, lo cual queda cumplido con estas palabras. Sin embargo, es interesante aclarar la situación a fin de evitar interpretarlas incorrectamente. Si se observa, en esta frase Pablo está usando un adverbio de modo, así, y no uno de lugar, allí, ahí, allá. Sin embargo, al leer el texto la persona que cree en la ida al cielo mentalmente cambia el adverbio, y lee: y ahí estaremos con el Señor. Pablo dice: y así estaremos siempre con el Señor. La palabra así es un adverbio de modo, no de lugar, y es igual a decir de esa manera estaremos siempre con el Señor. Ese adverbio se usa como conclusión de algo que se acaba de decir. La confusión ocasionada al cambiar mentalmente el significado del adverbio así por el de allí o allá es la causa de cambiar totalmente el significado de las palabras de Pablo. Lamentablemente, ningún autor de libros, ningún pastor desde el púlpito, ningún comentario de la Biblia, etc., aborda el asunto, lo cual aumenta la desinformación a la cual millones de cristianos están expuestos. Así como estos textos brevemente considerados, así otros son sometidos a distorsión, y la creencia acerca de ir al cielo continúa fervientemente siendo creída por millones, pero las palabras del Señor continúan firmes declarando en Mateo 5:5 que los mansos recibirán la tierra por heredad. Fin. Paz a vos.